Bueno, es un honor tener la palabra para glosar la figura de alguien tan distinguido como el Padre Dou, del que hoy, en este año, se cumpliría su centenario. Y quiero comenzar señalando que nos hemos repartido los hemisferios del cerebro de Alberto Dou, de tal manera que yo hablaré de una parte de su cerebro relativo a ecuaciones diferenciales e ingeniería, y también de su papel como académico, y la parte del otro hemisferio cerebral, que es lo relativo a sus grandes pasiones como humanista y como sacerdote y como historiador, correrán a cargo del otro acompañante del Padre Dou en esa foto, en la Facultad de Matemáticas, el profesor García Doncel. Yo quería decir que, claro, es una tarea imposible, materialmente imposible, hablar de la figura de alguien como el Padre Dou con motivo de su centenario y tener tan solo media hora para intentar concentrar algún mensaje que quede después de esta charla. Pero bueno, yo lo voy a enfocar intentando ofrecer algo novedoso, porque tengo que decir que he tenido el privilegio de tener en muchas otras ocasiones la oportunidad de hablar de Alberto Dou. En primer lugar, cuando él tomó la decisión, siendo catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, unos meses antes de su jubilación, de instalarse en Barcelona. Le hicimos un homenaje en la Universidad Complutense de Madrid, que luego se recogió en unas actas, y allí pues ya tuve yo la ocasión de analizar muy pormenorizadamente, cosa que hoy no voy a hacer, por supuesto, los distintos trabajos de Dou en el campo de la matemática y también de la ingeniería. Este es Alberto Dou en ese momento, en el año 88, entre los asistentes en aquella sala del antiguo edificio. Hoy la Facultad de Matemáticas ocupa otro edificio, pues hay personas que desgraciadamente nos han dejado, pero estaba en primera fila muchos de sus alumnos y profesores también de la Facultad de Físicas. Tuve también la ocasión de hacerle una entrevista desde un punto de vista más humano, no ya científico, que tuvo un gran éxito, porque esa misma entrevista salió publicada en varios sitios, porque me lo pidieron, sencillamente, y bueno, esa entrevista lo hicimos él y yo muy concienzudamente. Yo hice 2 viajes a Barcelona solo para redactar bien esa entrevista, y en esa entrevista yo, como digo, analizaba aspectos que hoy no voy a tratar de su vida personal. Luego, también otros compañeros, Florencio del Castillo tuvo ocasión de hablar largo y tendido de sus muchos méritos cuando el Padre Dou fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Málaga. Un poquito antes lo había sido en el año 64, de hecho. 84. Fue nombrado doctor honoris causa por el ICAI, pero en esa ocasión no se aludieron a sus trabajos matemáticos, sino a su obra alrededor de sus cargos de responsabilidad en el ICAI. Desgraciadamente, cuando falleció, pues me encargaron un artículo largo que, como digo, pues tuve el honor de glosar la figura de Dou. Y un poquito más recientemente tuvimos una reunión en la Universidad Complutense de Madrid con motivo de la inauguración de una placa en su homenaje, donde nos reunimos amigos y también algunos familiares de Alberto Dou, y aquella reunión tuvo un carácter más distendida y todos contamos muchas anécdotas, nos lo pasamos muy bien. Pero hoy se trata de hacer otra cosa. Por supuesto que como institución, la Real Academia de Ciencias le dedicó un punto del orden del día de un pleno, y yo mismo redacté unas pequeñas líneas a ese respecto. Pero hoy es distinto, porque hoy celebramos un centenario. Y claro, pocos científicos realmente
pues tienen el mérito, digamos, o el reconocimiento para ser objeto de análisis en un centenario. Por supuesto que esto sucedió en el caso de Rey Pastor, fue el año 88, Rey Pastor está considerado como uno de los padres de la matemática española. Más recientemente, en el año 2013, Sisto Ríos, que inicialmente fue alumno de Rey Pastor, también fue objeto de un merecido homenaje por motivo de su centenario. Y hoy yo quiero glosar entonces la figura de Dow, mostrándole no ya como un especialista que lo fue, sino quiero resaltar especialmente su labor como maestro interdisciplinar y sobre todo con una componente que sus precursores no habían desarrollado mucho y que luego ha sido fundamental en el reconocimiento de la matemática española, que es la componente internacional. De manera que este es mi mensaje. Yo hoy quiero desarrollar unos aspectos que no lo he hecho en otras ocasiones y es subrayar la huella como maestro interdisciplinar e internacional. Y todo eso me va a obligar a hablar de la escuela de Dow, que es un tema un poquito pantanoso, porque seguro que se me van a olvidar nombres y además nadie recibe un diploma de ser de la escuela de tal manera que todo es un poquito subjetivo, pero sin embargo, si no defiendo esos detalles, estaré vendiendo humo. Necesito mencionar nombres y pido ya de anticipado disculpas si en ese recorrido se me olvida algún nombre. Bien, hoy día hay una base de datos bien aceptada, universalmente aceptada en todos los países, para saber cuándo un matemático deja huella, tiene una escuela y realmente, pues, digamos, sería merecedor de un homenaje en su centenario. Y es lo que se llama el Mathematics Genealogy Project. Si uno acude a esa base de datos, elaborada en Estados Unidos, uno ve que, bueno, pues el listado de alumnos directos del padre Dow es mucho más largo que usual. Una cosa interesante que hacen los norteamericanos es que distinguen no solamente los alumnos directos, sino los descendientes, es decir, los alumnos que han recibido la tesis de alumnos de Dow. De tal manera que se cuantifica, en alguna manera, los árboles que tienen su origen en el autor. Ya solo esta transparencia sería merecedora de otorgar a Dow la calidad de maestro con huella, pero es que además esta transparencia que estamos viendo es enormemente incompleta, está enormemente incompleta. Primero falta Miguel de Guzmán, yo diría que uno de los alumnos más distinguidos de Alberto Dow, pero además hay más razones. ¿Y eso por qué? Bueno, antes de entrar en Miguel de Guzmán, permítanme que enseñe mi propia hoja, tan solo para decir lo siguiente. Mis alumnos son alumnos de Dow y son descendientes de Dow. Muchos de ellos casi tenían mi misma edad, incluso algunos de mis alumnos de doctorado eran mayor que yo, impartieron un curso de doctorado con Dow. Por lo tanto, es absolutamente correcto entenderles a ellos como descendientes de Dow. Y entre los descendientes de Dow está, por ejemplo, un miembro de esta Real Academia, Juan Luis Vázquez Suárez, Premio Nacional de Matemáticas, y la mayoría son catedráticos de universidad, han recibido premios, y es la huella de Dow que va más allá de su alumno directo, en este caso yo mismo. Pero si analizamos el caso de Miguel de Guzmán, desde luego, hizo dos tesis, una en Chicago y otra aquí en la Complutense. No hay duda alguna de que el director de la tesis en la Universidad Complutense fue Alberto Dow. Lo que pasa es que entre la indecisión de Miguel y alguien más, pues en la hoja de servicios, por decirlo así, de Miguel de Guzmán, aparece atribuido su director de tesis tan solo a Alberto Calderón. Pero esto es enormemente incompleto. En primer lugar, porque, como digo, es que Miguel de Guzmán leyó la tesis en la Complutense, en el currículum tanto de Dow como de Miguel de Guzmán se puede leer sin ninguna duda que esa tesis tuvo lugar en España, y además es que Miguel de Guzmán dirigió muchas más tesis que las que hay aquí.
Dirigió del orden de 15 tesis en análisis armónico y otras más en otros campos, caos, enseñanza de matemáticas, etc. De tal manera que las ramas que emanan de Miguel de Guzmán, que desde luego hay que asociar a Dou, son muchísimas. Y Dou cuidó mucho en vida a sus alumnos y daba un alto valor a las tesis doctorales. Esa labor que yo quiero subrayar hoy de Dou como maestro no es fruto de la acumulación. Dou cuidó ese aspecto y nos cuidó a sus alumnos, y digo, en su biblioteca ocupaban un lugar central. De manera que esa calidad de Dou es fruto de sus cuidados personales. Esta foto se le hizo allí, ya estando en Barcelona, cuando fue nombrado socio de honor unos meses antes de fallecer. La lista de las tesis de Dou es complicada, porque una vez más nos encontramos con fuentes que no encajan muy bien, y yo, para salir de dudas, lo que he cogido es el último currículum vitae que me pasó Dou. No he querido mecanografiarlo, y tal y como él me lo dio, lo he escaneado y lo he puesto aquí. Y uno puede ver que hay muchas más tesis de las que figura en la base de datos norteamericana. Aquí están el listado de sus alumnos, imposible leer todos los nombres, pero permítame que señale que, por ejemplo, otro miembro de esta Real Academia, Manuel Elices, uno de los ingenieros españoles más distinguidos, ha recibido muchísimos premios, fue alumno de Dou. Muchísimas otras personas, Miguel de Guzmán, como digo, no voy a leer todos, Alfonso Casal, y bueno, por ahí aparezco yo, y este se supondría que es el último de los alumnos, pero no, una vez más la información está incompleta. Emilio Garballo, que desgraciadamente falleció, no fue el último de los alumnos, hay más, al menos uno más que me conste a mí, que según me ha dicho García Doncel, y hay más, porque sabemos a través del testimonio de Agustí Reventós, un profesor que compartía el despacho con Dou en la Autónoma, que Dou ayudó a un profesor sudamericano de Colombia y que probablemente este profesor leería la tesis, pero ya le hemos perdido la pista. De tal manera que esa huella de Dou a través de sus alumnos es incluso más compleja y larga de lo que dice la base de datos norteamericana. La base de datos norteamericana entonces reconoce al menos 222 descendientes a Dou, pero desde luego hay que multiplicarlo casi por 2 o más, y tengo que señalar que de entre sus alumnos directos, desgraciadamente ya hay varios de ellos que han fallecido, y todos ellos han dejado una gran obra. Quiero señalar en particular Antonio Valle Sánchez, es el origen de toda una escuela de matemáticos en Santiago de Compostela, en Sevilla y en Málaga, que desde luego se puede cuantificar en más de 30 descendientes que habría que asignar también a Dou. José Antonio Fernández Viña, primero en la Autónoma y luego en la Universidad de Murcia, Miguel de Guzmán, como he dicho, José María Fraile Peláez y muchos otros. De tal manera que no cabe duda que esa rama que nace de Dou es enormemente sofisticada. Quería solo hablar de algunas cosas más. Voy a hacer un repaso muy rápido de la producción matemática de Dou, enfocándola desde la Real Academia, que es la institución que le brinda el homenaje, unas pinceladas muy rápidas de Dou como ingeniero, y un poquito más hablaré sobre ese papel tan importante que juega Dou en la historia de la matemática española. Bien, cuando Dou ingresa en la Real Academia, lo hace muy temprano, en el año 1963, el título del ingreso, de su discurso de ingreso, tiene una cierta apariencia técnica, relaciones entre las ecuaciones de derivadas parciales y la física, pero cómo no, ese discurso está completamente lleno de reflexiones que van mucho más allá de la matemática y de la física. Dejadme señalar solo esta frase: el más alto de los valores humanos, el valor científico, el goce de la verdad clara y de la verdad nueva, sacia la más radical, duradera y pura de las apetencias humanas. Es un pensamiento profundo, bien escrito,
de alguien que tiene dos hemisferios muy desarrollados en su cerebro. Como estudiante ya lo era polifacético, fue número 1 como estudiante de Ingenio de Caminos, premio extraordinario como estudiante de matemáticas, viajaba en esos años continuamente, su centro de atracción, su centro de actividad, no era solo Madrid, era también Barcelona, demostraba ya unas energías realmente fuera de lo normal. Su primer libro, de ecuaciones diferenciales ordinarias, es publicado en DOSAT, y ya en el año 64 Dow se adelanta a la ciencia de su época, porque en 1964, cuando los ordenadores todavía eran una potencia sin emerger, él dedica en su libro más de 100 hojas al análisis numérico. Huele muy bien todo lo que va a venir, es una gran propiedad que ha tenido, su olfato para dar con problemas que tienen un gran futuro, y eso ya aparece reflejado en su primer libro. Y empieza a trabajar incluso antes del año 63 en su tesis doctoral, que lo hace sobre geometría diferencial, cuadritejidos planos, con un alemán, profesor alemán que él conoció cuando este profesor, Blaschke, viene a Barcelona a dictar una serie de conferencias, y luego él se traslada a Hamburgo y resuelve unos problemas que le había propuesto. Y ya en aquellos años tan primericios en la obra de Dow, podemos ver algo que le va a caracterizar, y es su interés por contactar con escuelas extranjeras también, y su contacto permanente incluso cuando deja de estar en los lugares. Por ejemplo, Blaschke, que por cierto habló muy bien de los trabajos de Dow, es nombrado miembro extranjero de la Real Academia de Ciencias, y de hecho le encargan a Dow hacer una semblanza cuando Blaschke fallece. De manera que Dow establece una relación con el extranjero que, por cierto, otros distinguidos matemáticos desgraciadamente no habían mantenido. Por ejemplo, por decir una sola de las anécdotas, Rey Pastor estuvo en Göttingen. Göttingen en ese momento era como Princeton ahora mismo, o Oxford, era el centro de la ciencia. Desgraciadamente, cuando vino de regreso Rey Pastor, apenas quedó traza de su estancia, pero además él no se preocupó en mandar ninguno de sus alumnos a Göttingen. Es con Dow cuando esa relación con el extranjero no se corta, sino que se alimenta, y normalmente Dow manda luego después a esos centros a sus alumnos. Por ejemplo, su primer viaje a Estados Unidos lo hace a Nueva York, en el Curran Institute, donde conoce y entabla amistad con los matemáticos más distinguidos, están vivos afortunadamente todos ellos, salvo el último, Fritz John. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos de estos matemáticos, me acuerdo que con Peter Lachs estábamos los dos en un congreso en Moscú, y se acordaba perfectamente del padre Dow y de todos los chistes que le contaba. Dow tenía un gran sentido del humor y dejó huella como persona, como científico, y además facilitaba, como digo, el que alumnos posteriores aprovecharan esa experiencia que él había tenido. En particular, Dow entabló mucha amistad con Fritz John, también con Anthony Sigmund en Chicago, y fruto de ese viaje a Estados Unidos fue que Miguel de Guzmán termina haciendo la tesis con un alumno de Sigmund, el distinguido argentino, pero establecido en Estados Unidos, Alberto Calderón. La influencia de Dow en la tesis de Miguel de Guzmán y lo que luego sería uno de los grupos más activos de la matemática actual en España, que es el grupo de análisis armónico, es fruto del primer viaje de Dow a Estados Unidos. Pero además Dow tenía una capacidad de gestión muy por encima de lo normal, porque una persona que está escribiendo libros, viajando, es a la vez capaz de hacer con toda satisfacción el cargo, y ocupar el cargo. Es elegido, de hecho, democráticamente, presidente de la Real Sociedad Matemática Española, de hecho, sucediendo a Julio Rey Pastor, esa gran figura de la matemática española. De hecho, Dow sucede a Rey Pastor en muchas cosas. También su medalla en la academia es la que había ocupado Rey Pastor y que se le es otorgada a Dow por el fallecimiento, como digo.
Los cargos y la actividad de Dou como miembro y presidente de la Real Sociedad Matemática Española fueron reconocidos mucho más tarde al reconocerle, como he dicho antes, unos meses antes de fallecer, su distinción como socio de honor. Pero su actividad como gestor no se queda solo en la Sociedad de Matemáticas, sino también es nombrado jefe del Departamento de Cálculo y secretario del Instituto Jorge Juan, que dependía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Poco más tarde de ingresar en esta academia sigue su actividad. Por supuesto, el ser académico no significa prácticamente nada que vaya a mermar su actividad, todo lo contrario, lo multiplica, y es por eso que termina un segundo libro, donde en este caso el profesor Alfredo Mendizábal le ayuda con una parte de numérico, en el tercer libro, de hecho, y como he dicho antes, ya por el año 84 decide, unos meses antes de jubilarse, establecerse en Cataluña. Por supuesto que Cataluña para él ocupaba un papel fundamental. Él nos hablaba muchísimo a todos sus alumnos de Cataluña, y la Sociedad Catalana de Matemáticas ha reconocido los servicios y la excelencia de una figura como Dou, otorgando un premio a los jóvenes investigadores, que ya llevan 3 años siendo otorgados, y que porta el nombre de Dou. Posteriormente, al año 63 de ingresar en la academia, él inicia otra línea de investigación más matemática, más en términos de ecuaciones en derivadas parciales, y sobre todo en este caso se apoya mucho en Francia. Y el asunto es que él había conocido a un distinguido matemático francés, Jacques-Louis Lions, cuando este profesor viene a Zaragoza primero y luego Barcelona, Zaragoza y Madrid, y dicta una serie de conferencias, entablan una gran amistad que luego se acompaña con trabajos científicos, y de hecho en el año 1976 Dou propone a Jacques-Louis Lions, propone a la Complutense que Lions sea reconocido como doctor honoris causa, cosa que es así, y se celebra el acto en el año 1976, siendo Dou el padrino. Jacques-Louis Lions ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la matemática española, porque nos ha ayudado muchísimo a muchos de los alumnos de Dou, incluso descendientes, como he mencionado, indirectos de Dou, como son toda la escuela de alumnos de Valle, en Santiago de Compostela, en Sevilla y en Málaga. El último trabajo de Dou sobre ecuaciones diferenciales, pues trata sobre una pequeña cosa que hicimos juntos y que para mí es un motivo de orgullo, y que analiza un tema de mecánica de fluidos y en particular cuando se enfrentan a un obstáculo simétrico en régimen subsónico. Después de su ingreso en la academia, por supuesto mantiene una postura muy activa en la academia y propone nuevos académicos. En particular nace de él la propuesta, pero por supuesto son firmados también por otros académicos, la propuesta de Miguel de Guzmán como académico, y también mi caso propio, pero también el de Mable Linian y otros muchos. Se preocupa también de ligar a la academia nombres distinguidos extranjeros, y organizó numerosas sesiones científicas, y en particular se le encargó el discurso de inauguración del año 81-82, que él lo enfocó alrededor de la verdad. Luego, en particular cuando yo ingresé en la academia, él fue quien me contestó, y como digo, jugó un papel muy importante. Dou, de hecho, estuvo a punto de ser presidente de la academia. El asunto es que nuestros estatutos son muy estrictos sobre los votos que deben recibir los candidatos, pero en una de las votaciones, cuando Lora Tamayo lo dejó, él en una de las votaciones sacó el máximo número de votos. Lo que pasa es que no era suficiente, hubo que repetir, y al final fue Martín Municio el quien salió definitivamente elegido como presidente. Pero esto da idea de que era una persona muy aceptada dentro de la academia, tanto por su dinamismo como por su espíritu abierto.
Bueno, fue, por supuesto, director de departamento, fue el primer decano de la Facultad de Matemáticas que él fundó, el edificio donde ahora está nuestra facultad fue elegido por él, fue rector del ICAI, fue rector de Deusto, en fin, una labor. Este es mi teléfono que me está avisando para que vaya acabando, pero no sé ni dónde está. Creo que está por aquí. Bueno, menos mal que la música no es muy desagradable. Ya se ha callado. Y efectivamente estoy acabando. Dou recibió el homenaje del Instituto de España como en su calidad de ser el académico más antiguo, porque ingresó muy joven y recibió el homenaje de la que era en ese momento presidenta del Instituto de España, y Margarita Salas, y el discurso del que era en su momento el presidente de la Academia, que era Carlos Sánchez del Río. Como ingeniero, bueno, pues imposible descender a detalle. Decir que entre sus alumnos, que algunos están en la sala y agradezco muchísimo su presencia, pues hay muy distinguidos ingenieros cuya obra da fe de lo que había sembrado en ellos el padre Dou, en particular Emilio de la Rosa también, Alfredo Mendizábal, tantos que es imposible mencionar. Recibió muchas distinciones como ingeniero, no ya como científico, sino como ingeniero. Recibió la medalla de oro del Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid y recibió la medalla Ildefonso Cerdá en Barcelona, en el Palacio Nacional de Montjuïc. Hace poco César Lanza ha escrito, con motivo del centenario, justamente un artículo que complementa mis palabras, porque lo que habla es de Dou como ingeniero. Y bueno, solamente resaltar un poco que Dou juega un papel fundamental en el desarrollo que ha tenido la matemática española en los últimos años, y es que él había sembrado ese contacto con escuelas extranjeras, y esto es una inflexión en hábitos que desgraciadamente no estaban presentes en distinguidos matemáticos. Por supuesto que Esteban Terrada, Rey Pastor eran lo mejor que teníamos y todos ellos de una enorme calidad, pero su componente internacional estaba minimizada, estaba ahí oculta, y es Dou, a mi juicio, la figura que empuja y pone en contacto a la matemática española con la mejor matemática norteamericana, francesa y de otros continentes. Como digo, él abre la puerta a muchísimas generaciones y se adelantó a muchos años a lo que hoy día juzgamos como natural, y es las relaciones con otros países. Pero quería terminar, imposible que yo acabe sin dar unas pinceladas humanas. Yo he tenido la suerte de convivir muchos años con el padre Dou y me contó muchos secretos y muchos consejos. Y yo me doy vueltas una y otra vez, pero bueno, ¿qué me enseñó él? ¿Por qué yo estoy tan impresionado por su figura? ¿Qué valores sembró en mí? O creo yo que sembró en mí, no sé si los tengo, pero por lo menos sí aprecié en muchos años que él intentaba inculcármelos. Universalidad, no quedarse en ciencia, ponerlo al lado de valores humanos. En matemáticas, no quedarse solo en matemáticas, hablar también y estudiar y desarrollar ingeniería. En lo nacional y extranjero dar un peso importantísimo a las relaciones con escuelas extranjeras. Tener un estilo de vida flexible, elástico, tolerancia ante la discrepancia, algo que él era un artista. Siendo rector de Deusto, los estudiantes se subieron a la tarima y, lejos de llamar a la policía para que lo disolviese, le dio el micrófono a los estudiantes y le dijo: muy bien, decid lo que queráis, pero luego os quedáis en la sala y seguimos nosotros. Realmente una actitud ejemplar. Implicación en la participación, responsabilidad en la vida académica. Uno debe ser miembro de la colectividad a la que pertenece. Y era un hombre ambicioso, y es que él hablaba de que es sano ser ambicioso, la ambición del progreso. Y por supuesto el rechazo a la autocomplacencia. Pasión por la docencia. Era una persona, los que han tenido la suerte de tenerle como alumnos, él vivía cada clase como si fuera un ejercicio de una oposición. Vivía con una pasión increíble, jugaba y, digamos, estimulaba a que los alumnos intervinieran en clase hasta más no poder. Era enormemente humilde y era muy exigente consigo mismo, valoraba muchísimo la obra bien hecha,
me acuerdo cuando yo empecé a dar clase con él en el ICAI, que era insoportable, porque es que me controlaba los problemas que yo tenía que dar desde la primera hasta la última línea. Es que tenía que estar perfecto. Y realmente es algo que yo creo que me ha dejado algo en mí. Era minucioso hasta más no poder preparando las clases y tenía un gran sentido del humor. Tenía un gran sentido del humor. Cada vez que hacíamos alguna excursión, una comida de departamento, había tortas por sentarse a su lado porque realmente lo hacía muy, muy ameno. Y disfrutaba de los pequeños instantes, en particular de sus grandes puros. Deportividad, era muy, muy activo también en deportes, hasta incluso jugaba mucho al mus y presumía que si hubiera dedicado al chino tantas horas como había él dedicado al mus, sabría hablar chino perfectamente. En fin, un sentido del equilibrio realmente que es difícil de encontrar. Y por todo eso, muchas gracias, gran maestro, con profunda huella interdisciplinar e internacional. Muchas gracias.